Es un mundo enorme que hay atrás de los deportistas, que por ahí uno solamente tiene la cara de los chicos que entran a la cancha, pero por detrás hay un montón de personas que trabajan todos los días, todos los auxiliares, las personas que se encargan de atenderlos a los chicos, de ponerle la comida en la mesa, de lavar la ropa, de acomodar los botines. La base es la educación alimentaria, educar, es un trabajito de hormiga. Una medición antropométrica es una evaluación de la composición corporal, en donde uno puede estimar del peso cuánto es masa muscular, cuánto es masa adiposa, masa ósea, masa residual, que es todo lo que viene a ser órganos y vísceras, y bueno, y la piel. Entonces, sabiendo esas 5 masas que componen el peso, vamos viendo cómo va evolucionando cada jugador en torno a su objetivo. Siempre la comida previa al evento, la más importante, es la que se hace 3 horas antes. Esa es la comida que va a tener una mayor carga de carbohidratos, que debería haber un 75% de carbohidratos y el 25% restante de proteínas magras, que no tengan grasa, evitando todos los alimentos que tienen fibra, que eso puede generar algún tipo de malestar gastrointestinal si la persona por ahí está nerviosa, ansiosa. Y después, cuando termina la actividad, el protagonista es más que nada la proteína. Claro. Porque la proteína es la encargada de reparar y regenerar ese tejido muscular. Punto número 1, ¿sí? Y por ahí es el más descuidado, la hidratación. Ese detalle quizás puede hacer la diferencia. Y las células necesitan agua. Esos tejidos tienen que estar bien hidratados. Cuando uno no está bien hidratado y empieza un entrenamiento, va a notar eso, que corre menos, que se cansa más rápido. Hay muchas personas que le tienen miedo al carbohidrato porque piensan que van a engordar. Y en realidad el carbohidrato es, como dije recién, es la principal fuente de energía. Si nosotros no incorporamos carbohidratos con la alimentación, de algún lado el cuerpo tiene que sacar esa energía. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a empezar a sacar del músculo. Si yo voy a venir al gimnasio a levantar peso, a hacer fuerza, necesito haber metido un combustible previo para que ese músculo tenga esa energía y no tenga que consumir, o sea, que no se consuma el mismo. Bueno, descanso, no me alimento, no me hidrato. Sí. Qué importante, y son las bases, ¿no? Son las bases, es el entrenamiento invisible. Muchos pacientes llegan al consultorio y la primera pregunta es sobre suplementación. Claro. O sea, invertimos la pirámide y hay muchas personas que se meten en el ayuno intermitente y sufren porque no pueden desayunar, porque no tienen energía. Y bueno, si siempre tuviste el hábito de desayunar y ahora querés no hacerlo, no lo vas a poder sostener. No porque Messi consuma tal suplemento, que no lo creo igual que lo haga, pero supongamos que Messi consuma tal suplemento, el resto de los futbolistas tienen que hacer lo mismo. No. Bueno, hoy estamos con Marianela Borio. Bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, Lea. Muy bien, ¿vos? Bien, muy bien. Bueno, un placer tenerte. Para quien no te conoce, le contamos, sos licenciada en nutrición y especialista en nutrición deportiva. Contanos un poquito a qué te dedicas, qué deportes son los que te estás abocando más ahora. Bueno, mirá, yo hace muchos años que me desempeño en rugby, trabajo mucho en deportes de equipo, más que nada. Durante 4 años fui nutricionista de primera división de fútbol de Belgrano. Estuve en todo el proceso de Belgrano en la B hasta que ascendió. Y bueno, ahora no estoy en Belgrano, continúo con rugby, con el Jockey Club Córdoba. Y bueno, estoy con el plantel superior, pero ya con ellos hace más de 6 años. Y bueno, y tengo mi consultorio privado en donde veo diversos deportistas, pero en general tengo más pacientes que vienen de deportes en equipo. Bien. Ahora vamos a entrar en la parte más metodológica y más de qué hiciste con ese equipo que ascendió a primera. Pero cómo se vive desde la parte no del deportista, sino de la parte de los que acompañan, entrenadores, nutri, cómo se vive ese ascenso, ¿no? Desde afuera. Emocionante, ¿no? Porque fue un trabajo duro, difícil, un equipo que se fue reacomodando. Fueron 4 años, desde el 2019 al 2022. Claro, un proceso lindo. Fue un trabajo en equipo, muy, muy grande. En ese momento, yo estaba junto con Tatiana Medina,
que es mi colega con la que formamos parte del área de nutrición, pero ese área de nutrición estaba dentro del departamento médico, en el cual trabajábamos con médicos, con kinesiólogos, y a su vez ese equipo médico se interrelacionaba con toda la parte técnica. Entonces ahí también, todos los profes, el técnico, los ayudantes, era un mundo grande, sumado a que también están todos los auxiliares, las personas que se encargan de atenderlos a los chicos, de ponerle la comida en la mesa, de lavar la ropa, de acomodar los botines. O sea, es un mundo enorme que hay atrás de los deportistas, que por ahí uno solamente tiene la cara de los chicos que entran a la cancha. Exacto. Pero por detrás hay un montón de personas que trabajan todos los días, en pos de un objetivo. Sí. Que en este caso llevó 4 años, pero por suerte, tuvo. Sí, a eso iba, porque por ahí uno ve la tele, ve los medios y aparecen los jugadores, el técnico, alguna que otra persona del equipo, pero hay un montón de gente que trabajan para que ese objetivo se cumpla. Exacto. Sí. Y me imagino lo emocionante que debe haber sido ese Hermoso, proceso. sí. Aparte de un proceso largo, por ahí en el fútbol no es tan común procesos tan lindos así. Totalmente. ¿Cómo se trabaja en un equipo tan diverso y tan grande? ¿Cómo haces para...? Yo por ahí veo cómo trabajan con un deportista, con un solo deportista individual, y es muy complejo ya. Sí. ¿Cómo haces para trabajar con tantos a la vez? Sí. ¿Qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué hay que dejar librado un poco a ellos? Lo que intentábamos siempre con mi compañera, primero es escuchar a cada uno, tomarnos el tiempo, porque cada uno es un mundo. Trabajaban individualmente con cada uno, Sí, más allá de lo grupal. teníamos momentos donde tienen momentos porque mi compañera continúa, obviamente ahora en primera división es un trabajo mucho más arduo, Claro. Pero bueno, siempre hay actividades en conjunto y también individuales. Intentábamos siempre darnos el espacio para charlar con cada uno, porque cada uno tiene, primero que tienen distintas edades, vienen de distintos lugares, no son de Córdoba, algunos son de Buenos Aires, otros del sur, o sea, van de todo el todo país. el tiempo rotando los jugadores, y con ellos también sus familias, su entorno, sus hábitos. Quizás hay chicos que recién ahora estaban emprendiendo el camino de lo que es estar en primera división, que salieron de inferiores, y hay otros que ya hace años que vienen jugando en otros equipos profesionales, que vienen de Boca, de River, y que ya vienen con otra educación. Entonces, primero trabajar individualmente con cada uno, conocerlo, saber de qué forma nosotras como nutricionistas nos podemos ayudar, de manera que cada uno, en realidad en conjunto, podamos hablar con los mismos conceptos, digamos. Claro. ¿Sí? Que todos sepan, qué son los carbohidratos, las proteínas, las grasas, en dónde las encontramos, qué comer antes y después de un partido. Pero todas esas cosas primero, en realidad tenemos que ir principalmente al contexto de cada jugador. Claro, y hacer un poco de educación, ¿no? Es todo educación alimentaria, básicamente. Como que esa es la base. Me parece que la base es la educación alimentaria, educar, es un trabajito de hormiga. Exacto, que cuesta por ahí más tiempo, pero sí. Los frutos son mucho más poderosos. Exacto. Después también hay mediciones antropométricas, ¿sí? Una medición antropométrica es una evaluación de la composición corporal, en donde uno puede estimar del peso cuánto es masa muscular, cuánto es masa adiposa, masa ósea, masa residual, que es todo lo que viene a ser órganos y vísceras, y la piel. Entonces, sabiendo esas 5 masas que componen el peso, vamos viendo cómo va evolucionando cada jugador en torno a su objetivo, que su objetivo se pone según la posición en el campo de juego, ¿sí? Habrá jugadores que tienen que aumentar masa muscular, otros tienen que descender masa adiposa, otros simplemente tienen que mantener el peso pero optimizar el rendimiento. Entonces, se va trabajando día a día en eso, mediciones antropométricas, educación alimentaria, y estando ahí Estando presente. Sí, obviamente en el momento que ellos están en sus casas, que sepan que pueden mandar un mensajito de WhatsApp, preguntar, consultar. A nosotros nos agarró justo la pandemia.
Fue justo ese entre periodo. medio. Claro. Entonces también ahí fue como buscar otras estrategias para que no se nos desvíen de esos objetivos. Claro. Porque ahí, estando en casa, sin el entrenamiento, mucho más sedentario que de costumbre, y encima se habían puesto a cocinar pan, Claro, y bueno, sí. como todos, Sí. ¿no? Que estaba bien. De hecho, nosotras lo incentivábamos a eso, a que se aprovechen a meter en la cocina, porque por ahí en el día a día no tienen tiempo, que tienen que ir a entrenar, Claro. tienen sus actividades. Entonces, ahora que tenían el tiempo, que se puedan meter un poquito más en ese ámbito. Y bueno, y así fue. Empezaron a hacer masa madre, algunos hacían sus budines para las meriendas, y bueno, también era incentivarlos, pero a su vez mantenerlos ahí controlados para que cuando se termine esa época, que podamos volver al club de la mejor manera, Claro, no empezar de cero. Claro. Sí, está muy bueno, y la pandemia ayudó un poquito para eso. Es como que hubo más tiempo para la educación y que aprendan otras cositas. Sí. Entrando a lo grupal un poco, ¿cómo es un día de partido? ¿Qué así recomendaciones generales pensando en este equipo o en cualquier otro equipo de fútbol o cualquier deporte de conjunto? ¿Qué recomendaciones generales para hacer previo, para hacer durante, para hacer después? Sí. ¿Qué nos puedes decir de eso? Bueno, esas recomendaciones en general son, obviamente, después lo podemos individualizar a cada uno, pero hay muchos dependes en todo de esto. todo el Sería tiempo. algo como que, bueno, Todo el más tiempo o depende. menos deberíamos tener en cuenta esto. Sí. Después entraríamos en miles de casos específicos que sería imposible tratarlos. Sí. Exacto, pero tanto en rugby como en fútbol, que es donde me he desenvuelto, siempre la comida previa al evento, la más importante, es la que se hace 3 horas antes, ¿sí? Esa es la comida que va a tener una mayor carga de carbohidratos. Más o menos se estima que debería haber un 75% de carbohidratos y el 25% restante de proteínas magras, que no tengan grasa, evitando todos los alimentos que tienen fibra, que eso puede generar algún tipo de malestar gastrointestinal si la persona por ahí está nerviosa, ansiosa por el evento, y bueno, eso puede hacer que se dificulte la situación. Entonces, eso se hace 3 horas antes. 3 horas. El partido es 4 de la tarde, a la 1 debería Más el tiempo o menos máximo. ahí se estima, por ejemplo, puede ser un almuerzo. Bien. ¿Sí? El desayuno ya queda, en ese caso, de este horario que me estás poniendo como ejemplo, el desayuno quedaría a libertad de cada uno. Hay personas que prefieren descansar a la mañana, aprovechar a dormir y levantarse directamente para almorzar. Sí. Y hay otros que no, que tienen el hábito de levantarse, desayunar, hacer sus actividades, hacer lo que hacen normalmente, después almuerzan, pero ese almuerzo es lo que todos deberían cumplir. Claro. ¿Sí? El carbohidrato básicamente es la principal fuente de energía que tiene el organismo, ¿sí? El cerebro, los músculos utilizan ese hidrato de carbono. Por eso es que es tan importante que haya un mayor consumo de hidratos, y después las proteínas, pero en una menor cantidad, porque la proteína tarda mucho tiempo en digerir. Claro. Entonces, simplemente es un 25%. Continuamos con el día, digamos, media hora antes del partido, en este caso, se da una colación 100% alta en hidratos de carbono, de fácil digestión. Ahí son hidratos de carbono más simples. Los simples son los que se digieren muy rápidamente, no tienen fibra. Por ejemplo, ¿qué opciones por hay? Por ejemplo, las frutas, barritas de cereal pero más industrializadas, hasta gomitas hemos llegado a dar, porque necesitamos justamente ese azúcar inmediato que no tarde en digerir, para que el jugador, cuando entre a la cancha, ya haya hecho totalmente su digestión y no tenga que estar ahí. ¿Bebida deportiva en esos momentos? Algunos sí, no es necesario. ¿No es necesario? No es necesario. Hasta ese momento se pueden hidratar solamente con agua. La recomendación de bebida deportiva es más a mitad de partido, en el entretiempo, ahí ya se empiezan a dar. Pero hay casos particulares. Si nosotros detectamos, que hay un jugador que se deshidrata demasiado y que pierde demasiado sodio, por ejemplo, en sudor,
se lo recomienda que lo empiece a consumir al Gatorade o al Powerade o a la bebida isotónica que tengamos desde el comienzo. Por eso ahí entra también el depende. Claro, ahí entramos en la individualidad. Claro, sí. Después, durante el partido siempre hay agua. Y en el entretiempo vuelven a aparecer las colaciones altas en hidratos de carbono refinados. Entonces ahí entran las gomitas, el dulce de batata de membrillo, ¿cómo se hace? frutas de todo tipo. ¿Es obligatorio? ¿Es que cada uno hace lo que quiere? ¿Cómo se puede trabajar eso en un equipo tan grande? Bueno, todas esas cositas son las que se entrenan y se van hablando individualmente en la semana. ¿Sí? Ese día ya tenemos que tener en claro qué va a hacer cada uno. Hay chicos que necesitan comer y lo hacen siempre y comen un montón y tienen entrenado el organismo, todo el tracto gastrointestinal para recibir esa cantidad de azúcar, y hay otros que me dicen, no, entre los nervios, el apuro, que tenemos poco tiempo, la charla técnica, prefiero tomar Gatorade y meter el azúcar que necesito simplemente con esa bebida. Entonces eso se va hablando, se va consensuando todo eso. Exacto. Hay chicos que prefieren alimentos que se mastican y hay otros que no. Claro. Un chupetín, por ejemplo, es una buena opción. Y dependerá mucho si vas ganando, vas perdiendo, cómo está el partido. Habrá mil también, factores que influyen. Eso también, por eso cada vez más el aporte de psicólogos deportivos es sumamente importante porque, viene a ser su área. ¿Ustedes en algunos partidos estaban ahí o no? ¿Eso estaba delegado a...? A veces. A veces estaban en ese momento. Depende si era un partido acá en Córdoba o afuera, pero tienen auxiliares y tienen personas que se encargan de eso. Entonces por ahí nosotros damos la indicación y después el auxiliar es el que se encarga de dejar todo armado, porque también en el vestuario quizás a veces son muchas personas, entonces para no estorbar nos íbamos acomodando, ¿viste? Nos íbamos organizando. Pero eso es el durante. El durante. Y después cuando termina la actividad, ahí ya el protagonista es más que nada la proteína. Porque la proteína es la encargada de reparar y regenerar ese tejido muscular. Sí. Entonces ahí entran las proteínas y también acompañado de los carbohidratos, ¿no? Porque el músculo va perdiendo glucógeno muscular, que es la reserva de energía, entonces también hay que incorporarlo. Y ahí aparecían, por ejemplo, los sándwiches, la pizza. Lo hacían todo en conjunto también eso, o ya cada uno en su casa, en su lugar. A veces sí, a veces no. ¿Sí? A veces, si juegan acá en Córdoba, prefieren acomodarse rápido e irse a sus casas. Entonces por ahí se buscaba alguna opción de viandas. Y hay otras veces que se consume todo en grupo. Eso era según las circunstancias. Hablando de lo que es fútbol, después en lo que es rugby, siempre tenemos el tercer tiempo, claro. Que ese es el momento donde se comparte con el otro equipo. Claro. Entonces ahí... Más allá de lo social es reponer y recuperar también todo lo que se gasta. Se aprovecha y se comparte con el contrincante. Claro. Entonces ahí es importante estar. Bueno, Mari, te saco un poquito del deporte de equipo. Vamos a un deporte de resistencia. Sí. Por lo general deportes más individuales. Llámale ciclismo, running. Sé que es muy difícil, lo que hablamos siempre, dar pautas generales, porque somos todos diferentes. Pero ¿qué consejos, qué cosas a tener en cuenta para alguien, no te hablo de alto rendimiento, pero alguien un deportista recreacional que empezó a hacer triatlón, natación, running, ciclismo? Sí. ¿Qué deberíamos tener en cuenta antes, durante, después? Dependiendo si dura 1 hora, 2 horas, 3 horas, pero cositas muy generales que nos puedas llegar a decir. Sí. Bueno, mira, punto número 1, ¿sí? Y por ahí es el más descuidado, la hidratación. Por ahí no le damos importancia porque es algo común, que lo hacemos siempre y que parece que no es necesario. Parece una pavada y por ahí no lo hacemos. Parece una pavada, pero en ese detalle quizás puedes hacer la diferencia. Muchas personas llegan al consultorio y me dicen, vos sabés que antes de ayer me sentí mal, me descompuse, no rendí al 100%, no entiendo qué puede llegar a ser, porque mira, comí bien y te hidrataste. Que empezás a pensar en qué suplemento puedo tomar y qué más puedo hacer eso. Y no estás tomando agua, básicamente. Básicamente, y las células necesitan agua para responder bien.
Entonces, esos tejidos tienen que estar bien hidratados. Cuando uno no está bien hidratado y empieza un entrenamiento en un estado de deshidratación, va a notar eso, que corre menos, que se cansa más rápido, que puede llegar a estar mareado, desconcentrado, esos días que por ahí uno nota que no está pudiendo dar su 100%, claro, como quizás en otras ocasiones sí lo ha dado, es básicamente por falta de agua. Y es algo tan básico que me puedo hacer rendir mal en el deporte, pero hasta en el trabajo mismo. Yo sentado en una oficina voy a estar menos concentrado, menos... Totalmente. Si no me hidrate bien. Afectan la coordinación fina y bueno, y eso trae como consecuencia lesiones. Claro. Entonces, punto número 1, hidratación. Punto número 2, que sean conscientes de cómo se van alimentando a lo largo del día. Y bueno, y también priorizar hidratos de carbono, que por ahí hay muchas personas que le tienen miedo al carbohidrato porque piensan que van a engordar. Y en realidad el carbohidrato es, como dije recién, es la principal fuente de energía. Si nosotros no incorporamos carbohidratos con la alimentación, de algún lado el cuerpo tiene que sacar esa energía. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a empezar a sacar del músculo. Y ahí tengo muchas más chances de perder masa muscular. Por eso hay que incorporar hidratos de carbono de buena calidad. Todo depende también del momento. Si estamos lejos de la actividad física, deberíamos priorizar los hidratos de carbono complejos, que son aquellos que vienen acompañados de más fibra, como el arroz, la papa, la batata, el choclo, las legumbres, ¿sí? Arvejas, lentejas, porotos, garbanzos, la soja. Y a medida que me voy acercando al momento que tengo que hacer actividad, es preferible quizás alguno que sea con menos cantidad de fibra, para que se digiera justamente más rápido y libere esa energía mucho más rápidamente, ¿sí? Claro. Y bueno, depende después cuánto dure esa actividad. Tendremos que planificar ir metiendo, colaciones en el intra ejercicio. Bien, vamos a suponer un ejemplo más común. Hago running, troto 1 hora, baja intensidad. Sí. Termino, ¿qué hago? ¿Me voy a mi casa y me pongo a cortar el pasto o qué debería hacer? No, de vuelta. Me hidrato, recupero ese líquido que se fue con el sudor, ¿sí? Uno cuando empieza a hacer actividad física, cuando se genera la contracción muscular, se eleva la temperatura corporal. Entonces el cuerpo empieza a sudar, ¿sí? Es como el radiador de un auto, para enfriar ese cuerpo y que los órganos sigan trabajando como lo hacen normalmente, ¿sí? Entonces todo ese sudor, todo ese líquido que se fue, tiene que volver a entrar, porque si no me estoy deshidratando y ahí vuelve a aparecer todo lo que hablamos de recién, que disminuye el rendimiento y aumenta el riesgo de lesión. Entonces, lo primero que tengo que hacer es hidratarme, recuperar ese agua y después alimentarme, ¿sí? Porque necesitamos incorporar nuevamente el hidrato de carbono y las proteínas. Entonces, depende qué momento del día sea, habrá que ver qué podemos dar para esa recuperación. Si tiene que ser un almuerzo, una merienda o es directamente la cena. Pero es importante planificar el antes, durante y después de la actividad. Qué importante la hidratación, ¿no? Y pasa mucho que por ahí mucha gente se pesa antes y se pesa después y ve una diferencia grande. Puede ser 1 kilo, 2 kilos y se va contenta porque piensa que, bueno, que ha oxidado grasa. Y es solamente la hidratación que no estoy haciendo. Exacto. Esa es una buena estrategia para darme cuenta si me deshidraté o no. Quizás durante la actividad fui tomando agua y después me peso y tengo el mismo peso. Entonces eso quiere decir que me hidraté correctamente. Incorporé el agua que fui perdiendo, ¿sí? Sí, no es tan fácil bajar de peso como que a veces parecería, ¿no? Esa es la mala noticia un poquito de esto. Exacto. Pero bueno, si lo hacemos de manera constante y sostenida en el tiempo, los resultados están. Sí. Y vamos por ahí a otro tipo de deporte, algo más, un trabajo de fuerza. Vengo al gimnasio, ¿qué tiene de diferente? ¿Qué tiene de igual? ¿Qué otra cosa tendría que tener en cuenta? Bueno, sin entrar en suplementación. Claro, exacto, siempre con comida. Siempre con comida. Mira, la recomendación es básicamente la misma, ¿sí? Que sea bien consciente de cómo se va alimentando en el día, pero que priorice el momento previo. O sea, si yo voy a venir al gimnasio a levantar peso, a hacer fuerza,
necesito haber metido un combustible previo para que ese músculo tenga esa energía y no tenga que consumir, o sea, que no se consuma el mismo. Claro, lo que vengo a trabajar lo estoy consumiendo por otro lado, si no. Claro, sí. Vengo a trabajar el músculo, pero lo consumo porque no como carbohidratos. Exactamente, entonces siempre, si yo sé que a las 2 de la tarde voy a venir al gimnasio, bueno, ver si puedo almorzar antes, puede ser a las 12, cosa de dar un tiempo para esa digestión, y si no tengo tiempo porque salí de trabajar y tengo poquito tiempo hasta el gimnasio, bueno, agrego una colación, incorporo alguna fruta, alguna buena barra de cereal que no sea industrializada, que sea más artesanal, pero siempre pensar en qué voy a darle al músculo para que pueda, ¿sí? Ese material de construcción que necesitamos, porque muchas veces vienen al gimnasio porque quieren aumentar masa muscular. Pero para que aumente el músculo no solamente necesitamos el estímulo que le damos acá en el gimnasio, sino que necesitamos ese material de construcción que es la comida. Claro. Y el descanso. El descanso es fundamental también, el dormir bien de noche. Claro, estos 3 pilares que por lo general no se ven mucho. Yo voy al gimnasio, entreno y todo lo demás no lo hago y me veo siempre igual. Exacto. Probablemente estoy fallando en algunas de esas, o no descanso, no me alimento, no me hidrato. Sí. Qué importante, y son las bases, ¿no? Son las bases, es el entrenamiento invisible, que es lo que siempre decimos, que uno tiene que recordar. Son todas aquellas cosas que hacemos el 90% de nuestro día. Claro. Pero quizás entre las actividades que uno tiene que hacer no lo percibe. O sea, va pasando, como a la pasada, o no me hidrato correctamente, pero estoy tomando mate todo el tiempo. Entonces, empezar a pensar en esos 3 pilares, claro, que van a hacer la diferencia cuando uno lo empieza a... Totalmente. Sí, porque el día tiene 24 horas, entreno 1 hora y las otras 23, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Que sería importante ver qué hago en las otras horas. Sí. Y es muy común que busquemos soluciones por ahí alternativas o en Instagram, que hoy por hoy nos bombardea con mucha información que nos termina confundiendo. Mucho bombardeo, sí. Qué bueno esto que decís de ir a las bases siempre. Me estoy hidratando, estoy descansando, estoy comiendo carbohidratos, estoy comiendo proteínas. Exacto. Qué importante. Sí. Y no nos olvidemos de la fruta, de la verdura, que también nos aporta vitaminas y minerales. Y por ahí también hay personas que no les dan importancia y tienen que estar. Bueno, vamos a hablar un poquito de suplementos. Sí. Sabemos que hay un montón. ¿Qué nos puedes decir de eso? Como hablábamos, no hay soluciones mágicas, sin meternos en un deporte específico, pero ¿qué sirve? ¿Qué no sirve? ¿Qué nos puedes hablar de eso? Bueno, con respecto a lo que es el mundo de la suplementación, que es un mundo enorme, hay mucho a la venta, pero poco se sabe, ¿sí? Mucho escuchamos en las redes sociales o en fulanito que consume cierto suplemento, pero en realidad no sabemos si realmente sirve, si funciona, si trae riesgos para la salud. Entonces, en eso yo me guío mucho con las actualizaciones que va haciendo el Instituto Australiano del Deporte, que eso está bueno porque está en internet, lo pueden buscar y ahí se van a ir asesorando de los últimos avances que hay con el tema de la suplementación. Antes que nada quiero dejar en claro que la suplementación es la frutillita del postre en esto, ¿sí? Primero vamos a pensar en esto como en una pirámide, y vamos a pensar que la base de la pirámide son justamente las calorías que consumimos en el día, ¿sí? Si yo tengo que bajar de peso, tengo que comer menos calorías de las que estoy gastando. Si yo quiero aumentar de peso, tengo que hacer lo contrario, tengo que comer más. Una cuestión matemática. Exacto. ¿Sí? Entonces, esa es la base. Porque si yo tengo el objetivo de subir de peso en forma de masa muscular y estoy comiendo poco, por más que me mate en el gimnasio y por más que duerma 8 horas, no lo voy a lograr porque me están faltando calorías. Entonces, la base son las calorías. Después le siguen los macronutrientes, que ahí entran hidratos de carbono, proteínas y grasas saludables. Después nos siguen los micronutrientes, que son las frutas y las verduras, que nos aportan muchas vitaminas y minerales. Después el timing, que es el momento en el día en el que yo voy a ir incorporando todas esas calorías y nutrientes. Y por último,
viene lo que es la suplementación, que viene justamente a suplir eso que con lo anterior no pudimos hacer. Claro. Te bueno lo que aclaras, viene el último, a suplir lo que no pudimos incorporar, no viene de entrada. Exactamente. Muchos pacientes llegan al consultorio y la primera pregunta es sobre suplementación. Claro. O sea, invertimos la pirámide. Claro. No tomo agua, pero me quiero suplementar. Exacto. Entonces, en algún momento esa pirámide se va a caer porque está al revés. ¿Sí? Se desmorona, no lo puedo sostener en el tiempo, me están faltando piezas. Por eso, primero ordenar en eso, en lo que son prioridades nutricionales, cubrir bien los requerimientos. Y después, si vemos que lo necesitan, bueno, se puede recomendar algún tipo de suplementación. Pero dentro de este mundo que es tan amplio, el Instituto Australiano del Deporte lo que hace es clasificar a todos los ingredientes que componen los suplementos en 4 categorías según el nivel de evidencia. Siendo el grupo A el que más evidencia tiene, que tiene muchos estudios científicos que demuestran de que sirve para lo cual uno lo consume y que no genera ningún riesgo para la salud. Y ahí están lo que son proteínas, el famoso whey protein, que es la proteína del suero de la leche, lo que es ganador de peso, ¿sí? Que son bebidas a bases de carbohidratos, proteínas y grasas. Después está la cafeína, la beta-alanina, la creatina y bueno, y todo lo que son bebidas deportivas, geles, gomitas deportivas. O sea, de los cientos que conocemos, tenemos en ese grupito 5 o 6, no más. Contado con los dedos de la mano, sí. El hierro, por ejemplo, algunos suplementos multivitamínicos, pero eso nada más. Después el resto de suplementos que por ahí se escucha mucho, como los aminoácidos, por ejemplo, los aminoácidos están en el grupo C, que son los que no hay, todavía faltan estudios científicos que ayuden a posicionarlo, están ahí, entre medio, no. Claro. Pero bueno, quizás se van poniendo de moda, pero eso no quiere decir de que realmente funcionen. Te hago una consulta. Está muy hablado el tema de dietas cetogénicas. Si nos querés comentar rápidamente qué es y si yo puedo sostener una práctica deportiva, por decirte, vamos a decir un triatlón, ser triatleta, correr medio Ironman, 73, con ese tipo de dieta, ese tipo de alimentación. Sí. Las dietas cetogénicas o dietas keto, también conocidas, son dietas que se basan principalmente en el consumo de grasas y de proteínas y casi nada de carbohidratos. Nosotros veníamos hablando anteriormente de que el carbohidrato era fundamental por ser energía. ¿Y qué pasa en este caso donde hay ausencia de carbohidratos? Bueno, en esto también viene, o sea, lo que hablábamos del depende. Siempre por eso depende. El hablar con el deportista, el escuchar bien a qué se dedica, cuánto tiempo entrena, a qué intensidad, cómo quizás corro 2 veces por semana de baja intensidad, puedo sostenerlo. Bueno, en la consulta se va negociando, ¿sí? No me gusta imponerle al deportista que una dieta alta en carbohidratos, con proteínas y grasas saludables es lo que va, porque va a depender de esa persona y yo le puedo decir, pero en realidad el que los termina llevando a la práctica es el deportista. Entonces me parece bueno escucharlo y que entre los dos vayamos armando cuál es esa alimentación ideal para que lo pueda sostener en el tiempo y para que cumpla con los objetivos por el cual ese paciente viene al consultorio. Entonces todo depende si va a querer bajar la grasa corporal, si va a querer subir músculo, si está haciendo simplemente 1 hora de gimnasio o si va a correr una maratón, depende. Claro. Pero bueno. Volvemos a los 1000 dependes, pero si algo que coincidimos es que si el deporte lo quiero profesionalizar y quiero aumentar horas de entrenamiento, cambiarías el tipo de alimentación. Exacto. Lo irías mutando a algo que tenga carbohidratos. De a poquito que vaya teniendo mayor disponibilidad de carbohidratos para evitar justamente la pérdida de masa muscular. ¿Y esto de comer grasas? ¿Qué es comer grasa? Porque uno se imagina, agarro y en vez de comer la carne le corto la grasa y me la como. O sea, claro, no es eso. No. Ese es un error muy frecuente. Hay personas que hacen dietas cetogénicas y se basan en comer
fiambres, ultraprocesados, alimentos que tienen mucha grasa animal. Y no es así, o sea, puedo incorporar grasas, pero tengo que incorporar grasas saludables, que son aquellas que no vienen del animal, que vienen del reino vegetal, como la palta, los aceites, aceituna, frutos secos, semillas. Tengo que ir más por ese tipo de grasas y no por las grasas animales, que son las que tienen grasas saturadas y colesterol, que ese también va a ser perjudicial para mi salud, porque sabemos que el colesterol es esa grasa que se va adhiriendo a las paredes de las arterias. Entonces llega un punto que puedo tener enfermedades cardiovasculares por el alto consumo de esos alimentos. Entonces siempre me parece importante que se asesoren con el nutricionista o el profesional que tengan de referencia, pero que le puedan preguntar bien cuál es la mejor alimentación que se va a adaptar para individualmente, ¿sí? Y que los asesoren en esto, en qué tipo de grasas tengo que comer, qué tipo de carbohidratos, en qué momento, armar en conjunto una alimentación. Y ahí venimos a esto de la gran cantidad de influencers y de gente que habla de nutrición y que quizás no es médico, no es nutricionista, simplemente es una persona que entrena, que le fue bien con esa alimentación y le empieza a compartir. No está mal que uno escuche distintas campanas, distintas experiencias, pero lo que está mal es querer copiarlo intentando que eso me va a salvar y que va a ser la dieta para mí y que voy a cumplir todos mis objetivos, porque no lo voy a poder sostener en el tiempo, ¿sí? Hay muchas personas que se meten en el ayuno intermitente y sufren porque no pueden desayunar, porque no tienen energía. Y bueno, si siempre tuviste el hábito de desayunar y ahora querés no hacerlo, no lo vas a poder sostener. Quizás te va a durar 1 mes, 2 meses, pero no lo vas a poder sostener para el resto de tu vida y eso ya no sirve. Claro, sí, no, y en las redes tenemos mucha información y a su vez contrapuesta. Alguien nos dice que hay que desayunar jugo de naranja y pasas otro reel y te dice que no hay que comer naranja, que es lo peor que podés hacer. Entonces la gente terminas perdiéndote. ¿Qué hago en realidad? Bueno, lo ideal sería ir a consultar a un nutricionista y que te haga algo elaborado específicamente para vos. Sí. Y tampoco el plan de otro deportista o de otra persona, no tiene nada que ver. No, lo mismo que con los suplementos, no porque Messi consuma tal suplemento, que no lo creo igual que lo haga, pero supongamos que Messi consuma tal suplemento, el resto de los futbolistas tienen que hacer lo mismo. No, quizás Messi consume ese suplemento porque no está comiendo carne o porque no está encontrando el tiempo para hacer tal comida. Entonces, bueno, en ese caso se le recomendó que consuma tal suplemento. Claro. Pero todo va a depender de la individualidad de cada uno. Por eso hay que personalizar la alimentación para que uno lo pueda sostener, que esa es lo más importante. Y me quedo con esto que hablas al principio de la educación. Qué importante es, por lo que te escucho, hacer un trabajo de hablar con el paciente, conocerlo, enseñarle, porque muchas veces no sabemos ni qué es ese alimento que nos están diciendo. O lo vemos en las redes y decimos, ¿qué es esto? Sí. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se prepara? ¿Dónde se consigue? O está hablado para otro país que acá no lo tenemos. Entonces, qué importante es todo eso. Sí. Bueno, Mari, agradecerte, un placer, espero te hayas sentido cómoda y bueno, si la pasaste bien haremos otras. Seguro, me encantó, sí. Buenísimo. Lo podemos repetir. Muchas gracias. Muchas gracias a vos.